Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política, porque Cristina ha sacudido el tablero del Gabinete Nacional. Hoy les vamos a contar todos los cambios, por qué Cristina ha hecho estos movimientos, estas piezas de ajedrez que ha movilizado en el día de hoy la presidenta, fundamentalmente con una idea: centrarse en los más confiables y tratar de concentrar toda la información posible en este último año, donde Cristina necesita más que nunca tratar de manejar los hilos del poder, cuando se le está abriendo ya la cuestión de la sucesión política de cara al 2015. Y un ratito vamos a contarte también qué está pasando con la inflación y cuáles son los datos, los precios que el gobierno oculta. ¿Por qué el gobierno oculta los datos reales de precios que, por ejemplo, hoy está relevando otro organismo público, no las consultoras privadas, sino la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires? Datos claves que en otra época publicaba el INDEC y que hoy están bajo 7 llaves y que terminan favoreciendo a las empresas. Es decir, ocultar esa información clave, sensible, para que el consumidor sepa cuáles son los precios promedio que se están relevando en un área geográfica, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, o puede ser en todo el país, como podría hacerlo el INDEC, es ocultarle y negarle al consumidor la posibilidad de saber si está comprando caro o barato en relación a los precios de todo el mercado. Después les voy a contar, son datos muy sensibles que hoy el INDEC, inexplicablemente, en realidad no hoy, sino ya desde el 2008, desde que destruyó el INDEC Moreno, pero prometió Kicillof que iba a difundir esos datos muy sensibles que favorecen a las empresas más grandes, a las formadoras de precios, que obviamente están felices de que el gobierno mantenga los precios reales de la economía bajo 7 llaves. Y en un ratito va a llegar Beatriz Sarlo, Beatriz Sarlo, la intelectual más odiada por el kirchnerismo, va a estar esta noche en Plan M, una de las críticas más ácidas de Cristina, y con ella vamos a evaluar. Cristina quiere y va a intentar quedarse el año que viene. ¿Quién va a ser el sucesor de la presidenta en el ámbito del oficialismo? Y vamos a poner con Beatriz Sarlo bajo la lupa a los candidatos del 2015, a Scioli, a Massa, a Macri, a los candidatos del Frente UNEN. Bueno, antes de meternos de lleno en todos esos temas, sin duda el dato político del día pasa por este movimiento que ha hecho la presidenta en el tablero de ajedrez al descabezar, al echar a la cúpula de la ex CIDE. Hoy la Secretaría de Inteligencia, antes se llamaba Secretaría de Inteligencia del Estado, CIDE, hoy se llama SI, Secretaría de Inteligencia, pero lo cierto es que hoy Cristina echó a la cúpula de la CIDE y al número 1 de la CIDE, que estaba con los Kirchner desde diciembre del 2003. Un cambio fundamental que viene a ratificar, y ahora lo vamos a analizar con Diego Genú, que la presidenta hace rato que desconfía de su Secretaría de Inteligencia, que por eso le ha dado más poder al jefe del ejército, que viene de la inteligencia militar, el general Milani, y que la presidenta quiere transitar el último año de su gobierno con todos los resortes de la inteligencia bajo su control. Sobre todo porque en el gobierno Cristina hace rato que sospecha que hay una guerra con los jueces federales, que van por todo. Así como Cristina en algún momento creyó que iba por todo, ahora los jueces federales van por todos y todas. Investigan desde vudú hasta funcionarios menores del kirchnerismo o del aparato de fiscales enrolados en el kirchnerismo, o la propia presidenta de la Nación y sus vínculos con Lázaro Báez. Bueno, hoy, Diego Genú, hubo un cambio muy importante, que es la eyección del gobierno de estos dos hombres que se conocen poco a nivel del público en general, pero eran claves en el armado del esquema de inteligencia del kirchnerismo. El señor 5, el titular de la CIDE, y el número 2 de la CIDE, el llamado señor 8. Dos hombres muy poderosos que hoy Cristina echó. Y la pregunta es por qué hoy hizo un cambio tan drástico, sobre todo porque son hombres que vienen acompañando a los Kirchner y a Néstor Kirchner desde antes incluso del 2003. Sí, incluso fueron funcionarios en Santa Cruz. Héctor Icazuriaga, que es un incondicional del gobierno, o sea, si algo no se puede dudar es que es una persona de máxima confianza de la presidenta, también lo era de Néstor Kirchner, quizás más todavía, y que es reemplazado por Oscar Parrilli. Se va un incondicional y entra otro incondicional, una figura política que no termina de manejar la CIDE. Y me parece que
esa es una de las razones, por lo menos lo que muchos piensan, que Icazuriaga nunca terminó de manejar la CIDE, la trataba de manejar este otro señor, que se llama Francisco Larcher. Francisco Paco Larcher. Exactamente, y sobre él sí hay más dudas sobre su lealtad, si estaba jugando con el gobierno o si estaba jugando más cerca de Sergio Massa en algún momento. Algunos dicen que cuando ascendió Milani fue un intento de la presidenta de cambiar porque la inteligencia que tenía o la informaba mal o la informaba mal a propósito o estaba mal informada. La inteligencia que comandaba Francisco Larcher, que le decía a la presidenta: Massa no va a ser candidato, entre otras cosas. En el 2013, el año pasado, cuando Massa se lanza finalmente como candidato a diputado nacional y le gana al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Ahora, me parece que hoy la preocupación de Cristina, más allá de si Larcher juega o no con Massa o si Icazuriaga no controla nada de la CIDE, es que la Secretaría de Inteligencia, piensa Cristina, está volanteando buena parte de los expedientes judiciales con los cuales han avanzado esos jueces federales que antes eran remolones para investigar la corrupción kirchnerista y hoy se tiran de palomita a investigar desde Amado Vudú hasta la propia presidenta y Lázaro Báez. Sospecha la presidenta que esos jueces federales, que obviamente tienen años y años de relación con los agentes de los servicios de inteligencia, agentes todos encubiertos, con nombres falsos, pero que han asistido en muchos casos a la justicia federal, son los responsables de que salgan al sol hoy los trapitos del kirchnerismo. Sí. Y por eso me parece que ha salido con todo la presidenta, y volvamos a la placa anterior, a descabezar a la cúpula de la CIDE. Sí, donde conviven una camada de funcionarios que algunos estuvieron con la dictadura militar, otros estuvieron antes, otros estuvieron con el alfonsinismo, otros con el menemismo, y que el kirchnerismo prácticamente nunca tocó. Intentó descabezar o hacer purgas en otras fuerzas, en la Policía Federal en algún momento, en la Gendarmería, pero con la CIDE nunca se metió. Más o menos heredó una estructura y trató de conducirla, pero hay una persona que es Jaime Estiuso, que le costó en su momento a Gustavo Vélez la renuncia, cuando Gustavo Vélez mostró en un programa de Grondona la foto del agente secreto. El agente secreto, ahora le ponemos una bandita, se le pone, además que es una foto muy vieja, porque no se puede saber quién es el señor Estiuso. Muchos dicen una persona clave. Miguel Bonazo, que estuvo en este programa la semana pasada, dice, bueno, Estiuso maneja los servicios de inteligencia. La CIDE es el que maneja todo el control operativo, y cada vez que un juez federal, por ejemplo, quiere pinchar teléfonos, que obviamente se pinchan con una orden de un juez, no vamos a sospechar que la CIDE pincha los teléfonos sin una orden judicial, le piden a Estiuso que ponga ahí en el conmutador y que pinche los teléfonos. Claro, hubo un dato llamativo, si se quiere, que fue la tapa de la revista Noticias de esta semana, donde Estiuso habla y dice muchas cosas, muy enojado con Bonazo, entre otros temas. Algunos también apuntan a que quizá eso era como un síntoma de que se fue de madre todo esto y aparece un funcionario como él hablando libremente en la tapa de la revista. Es decir, que Cristina se va a quedar con el general Milani, que ha aumentado su presupuesto de la inteligencia militar, supuestamente al pedo, digamos, porque no puede hacerse inteligencia militar en la Argentina, ¿no? Pero bueno, supuestamente, qué sé yo, está evaluando el general Milani los posibles conflictos con Brasil, con Chile, muy denunciado por un Uruguay, grupo de los organismos de derechos humanos. No, por eso estamos gastando la inteligencia militar, cada vez más guita le dan a Milani para que vea las hipótesis de conflicto que tenemos con Bolivia. Atención, que Milani está ahí, porque tampoco puede dedicarse al narcotráfico, a luchar contra el narcotráfico. O sea que Milani tiene cada vez más presupuesto de inteligencia militar, en teoría, para ver las hipótesis de conflicto que tenemos con Brasil o con Uruguay. Todos saben que en realidad Milani está hurgando por donde puede y está mirando más adentro que afuera. Y después lo va a tener al doctor Oscar Parrilli, al secretario general de la presidenta, que ha sido un impecable mayordomo de la Casa Rosada, se ocupa de todas las cuestiones administrativas de la Casa Rosada y de recibir algunos funcionarios o dirigentes menores del kirchnerismo, como Luis Delía, y que ahora van a manejar nada más y nada menos, va a ser el señor 5, el doctor Parrilli. Sí, la figura política, decorativa dentro de la CIDE. El gran ganador es Milani, piensan muchos, y otra incorporación importante es la de un funcionario que se llama Juan Martín Mena, que era va a ser el segundo de Parrilli. Exactamente, que va a reemplazar a este señor, al Larcher. Algunos dicen, bueno, tiene que ver con esto que vos mencionabas de la relación con los jueces federales. ¿Por qué? Porque Juan Martín Mena era el jefe de gabinete del Ministerio de Justicia. Ahí está, el señor 5
Sí. El nuevo jefe de la CIDE y el señor 8. Claro. Algunos dicen es más importante que Maxwell Smart. Hay que ver, ¿no? Es muy prematuro. Algunos dicen es más importante este nombramiento que el de Parrilli. Porque va a entrar alguien que está hoy con muy buena relación con la Cámpora y con Máximo Kirchner a controlar ahí a los espías para que a su vez los espías le digan y espíen. En teoría, los servicios de inteligencia de Argentina tienen que espiar por si hay acto de terrorismo, espiar casos muy complejos de la justicia federal para hacer escucha y demás. Bueno, esperemos que no estén espiando ni a periodistas ni a políticos y demás, porque eso está prohibido también. Eso está prohibido. Siempre. Bueno, hay que ver porque Juan Martín Mena responde a Guado de Pedro, que es un diputado de la Cámpora, que está en el Consejo de la Magistratura, y a Julián Álvarez, que es el viceministro de Justicia. Bueno, esto tendría que ver con un intento del gobierno por intervenir de alguna forma en esa relación con los jueces federales. Otra de las denuncias que hizo Bonazo era que Estiuso tenía a su hija trabajando con Servini de Cubría, por ejemplo. Que hoy es una de las juezas cruzadas, una de las que está investigando la corrupción kirchnerista. Todos están cada uno con su causa. Es María Romilda Servini de Cubría, alias la Chuchi, está investigando el fútbol para todo. También está Canico Bacorral, Martínez Di Giorgi, Bonadío, y el juez Ariel dijo que es el único que se animó cuando el kirchnerismo no tenía mucho poder. Es decir, que viene trajinando el expediente de Vudú hace tiempo, cuando Vudú era un tipo importante y tenía poder. Ahora, volviendo a los cambios, la otra noticia es que vuelve Aníbal Domingo Fernández al Gabinete Nacional. Lo vamos a escuchar un poco más. Dicen que solo deseaba esto, que Quilmes saliera campeón, algo imposible, y que él pudiera volver al gabinete. Sí, también tiene... Bueno, volvió al gabinete. Es hincha de las Leonas, además. Ahí está, Aníbal Domingo Fernández, que va a ser el nuevo mayordomo de la Casa Rosada, porque se va a dedicar a todas las tareas administrativas. ¿La Secretaría General de la Presidencia se dedica a eso? Bueno, él fue funcionario de la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Duhalde. Sí. Incluso cuando fue lo de Costecchi y Santillán, era el secretario general de la Presidencia. Tarea clave. Y la otra va a ser el nuevo pararrayo que va a haber en la Casa Rosada. Porque van a poner el pararrayo en la Casa Rosada y el pobre Capitanich, que está un poquito chamuscado después de conferencias diarias de prensa. Bueno, el nuevo, se supone, hablador de la Casa Rosada va a ser Aníbal Domingo Fernández, que la verdad hay que reconocerle que tiene su mérito, tiene un gran mérito en esas lides, ¿no? Son todos aprendices, digamos, de Carlos Corach, además. Sí, Carlos Corach tenía también otras virtudes, digamos, que iba a negociar con los gobernadores, apretaba, distribuía los fondos, bueno. Pero además hacía los dictámenes... Tiene una causa también judicial ahora que le reabrieron. Los dictámenes legales y técnicos, pero bueno, Aníbal Fernández son todos, y de hecho lo consideran son admiradores de Corach. Se esperaba que Capitanich cumpliera esa función, la de Carlos Corach, después de un tiempo ya en funciones, con la conferencia de todos los días, quizás sea Aníbal Fernández que lo puede hacer mejor incluso. Lo que sí, esto delata o demuestra que el gobierno tiene pocos funcionarios de confianza, hay pocos que están dispuestos, no hay tantos que puedan aceptar una función, y si bien es un retroceso volver a Aníbal Fernández, que fue despedido hace 3 años, era el jefe de gabinete, después vino Abel Medina, bueno, para muchos, dentro de lo que es la actualidad del gobierno, los funcionarios que pueden defender al gobierno, Aníbal Fernández es un lujo comparado con lo que tiene a mano la presidenta. Pero vuelve a... Es lo que hay. Exactamente. No, bueno, pero está bien. Es una espada del gobierno, hay que reconocerlo. Un hombre aparte que le gusta estar en la gestión. Sí, mucha experiencia en la gestión, tiene el récord. Sí. Dice que la presidenta en vez de gritar a Oscar, ahora va a gritar a Aníbal cuando abra la puerta del despacho y pida algunas cosas, le va a pedir a Aníbal Fernández. Que en los últimos tiempos estaba medio extraño, digamos, ¿no? Porque algunos senadores del kirchnerismo en los últimos tiempos estaban mirando más a La Plata que a la Casa Rosada. No sé si Aníbal es candidato a presidente también. Aníbal Fernández va a competir con Scioli. Sí, dijo que quiere ser candidato a presidente. Ahora vamos a hablar en un ratito de estos temas con el senador Luis Juez, que viene hoy porque también hoy es un día de superacción en el Congreso, media sanción con fritas de la ley de telecomunicaciones, Parlasur, del Parlasur. El Código Civil con nueva ley, porque hubo un clamor popular que pidió que el Código Civil se aplique a partir del 2015 y no 2016, como votaron originalmente. Esto lo dijo Capitanich, y hay 40 proyectos más que están votando en este mismo momento en el Congreso. Pero vamos a hablar un poquito de los precios, qué pasa con la inflación y los precios que oculta el gobierno y que favorecen a las empresas. 2014 se termina y la inflación sigue en alza como a principios de año. Según el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires, la inflación acumulada entre enero y noviembre llegó al 36,1%. Los números del organismo público que creó Mauricio Macri arrojan una cifra que ya supera en 13 puntos al 22,7% que marca el INDEC de Axel Kicillof.
El INDEC de Macri prevé que el índice va a cerrar a fin de año por encima del 38% anual. Mientras el instituto que comandan Norberto Itzkovich y Ana María Edwin afirma que los precios subieron apenas 1,1% en noviembre, el INDEC de la ciudad indica que lo hicieron el 1,8%. Con la credibilidad del INDEC en el quinto subsuelo, las estadísticas del sector privado que hablan de un 40% anual y del sector público se convirtieron en referencia para los gremios oficialistas y opositores. Los sindicatos de colectiveros y maquinistas de trenes ya quieren abrir la ronda paritaria de 2015 con un reclamo de aumento que ronda el 50%. Pero los que demandan con bastante más urgencia un incremento en sus haberes son los jubilados, que este año por primera vez vieron cómo la inflación les ganó por varios goles. Después de haber iniciado el año con un nuevo índice de precios creado para complacer al FMI, el equipo económico que responde a Kicillof retomó los pasos que hicieron famoso a Guillermo Moreno. ¿El gobierno tomará como válidos los números truchos del INDEC para sentarse a discutir aumentos de sueldo en 2015? ¿O aceptará los datos que los gremios toman como referencia para darle un impulso al consumo interno en el año final del mandato de Cristina? ¿Por qué vamos a hablar de la inflación y los precios? Te pido, por favor, que prestes atención a los precios que ahora te voy a mostrar, que son de una estadística oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Está con nosotros José Donati, que es el director general de Estadística y Censo de la ciudad de Buenos Aires. No es un consultor privado, es un empleado público de la ciudad de Buenos Aires, le pagamos todos el sueldo. En este caso, trabaja en el gobierno de Macri, pero es un director de un instituto oficial de estadística que tiene encuestadores que salen a la calle a encuestar los precios. Y esos precios pueden reflejarse en un informe, no como el INDEC, que saca a los encuestadores a la calle a encuestar y después ponen cualquier cosa en las planillas y falsifican los datos, como lo vienen haciendo desde el año 2007. También está con nosotros Sandra González, la presidenta de ADECO, una de las asociaciones de consumidores. A ver, para que entiendas, el INDEC está midiendo una inflación en lo que va del año de menos del 23%. Y en cambio, la Dirección de Estadísticas de la ciudad, la de Donati, está midiendo en lo que va del año una inflación de 36%, 13 puntos más elevada de la que mide el INDEC. En todo el año, la Dirección de Estadística de la ciudad le va a dar una inflación arriba del 38% en este año. Arriba del 38%. Y el INDEC de Kicillof y Cristina va a dar una inflación del 24%. Claramente, el 24% no existe, es una estadística trucha, porque si no, con salarios cerrando en el 30%, esta economía estaría volando con un aumento fuerte del consumo en un año en que hay recesión. O si no, los gremios kirchneristas, salvo que quieran destituir a Cristina, no estarían reclamando el bono de fin de año o la compensación, o que le eliminen el aguinaldo ganancias, porque consideran todos que se quedaron atrás de la inflación. Ahora, presta atención a estos precios que te voy a mostrar y le vamos a preguntar a Donati qué pasa, porque el argumento del gobierno que miden las consultoras privadas, que también dice el gobierno son truchas porque tienen intereses, en este caso es una estadística pública de la ciudad y le pagamos nosotros, y la obligación de un Estado, no del gobierno, Estado nacional, provincial, municipal, es transparentar toda la información que tiene. Bueno, fíjense lo que ha medido la ciudad, que yo chequeé y son más o menos datos que están acorde con lo que son los precios de mercado, tal vez un poquito menos, un poquito más caros, pero en promedio, que son los datos promedio, los precios promedio, son más o menos los que están dando vuelta. El kilo de pan francés, 1 kilo, 23 pesos con 50, precios cuidado, cuando lo encontraste a 18 pesos, es decir, 24% más barato, pero esto es la norma del mercado, lo que hay en la ciudad de Buenos Aires. Las facturas, una docena, 40 pesos, en promedio hay más caras y hay más baratas, pero en promedio 40 pesos, los precios cuidados están 24% más baratos, pero la ciudad está encuestando en todos los lugares, no solamente donde están los precios cuidados, y le da 40 pesos las facturas. El arroz blanco doble, 31 pesos con 80 en promedio, registrado por los inspectores de la ciudad. Bueno, los precios cuidados están a 18 pesos, 42 pesos más barato, pero insisto, estos son los datos que hay que ver, porque son los datos que están relevando en la ciudad, que son los datos reales. El kilo de asado a 69 pesitos, insisto, promedio, puede dar más barato y puede dar más caro, pero 69 pesos. Los precios cuidados están 31% más baratos, pero no son los precios de la economía, son una canasta de 400 productos que están solo en algunos lugares. Y el kilo de paleta a 66 pesos. Estos son algunos de los precios que está relevando la ciudad. Ese es el nivel de precio y le da una inflación de 38% anual. Después vamos a completar con algunos otros precios para que vos compares. ¿Y por qué es esencial esta información? Porque
cualquier Estado debe transparentar toda la información para no beneficiar a las empresas, para poner en pie de igualdad a los consumidores frente al poder mucho mayor que tienen las empresas, sobre todo las grandes empresas, las que tienen el poder de la publicidad o las que concentran ciertos mercados. Si uno sabe, por ejemplo, cuál es el precio promedio que se está relevando, no en el barrio, sino en toda la ciudad de Buenos Aires, y qué bueno sería en todo el país, uno puede comparar si está comprando caro, por arriba o por debajo del precio promedio de mercado. Ese trabajo lo garpamos todos y lo hacen los inspectores, en este caso de la ciudad, lo debieran hacer también en INDEC, pero esos datos los ocultan y terminan beneficiando a las propias empresas que dice el gobierno quiere disciplinar con los precios. No está publicando algo que se publica en el INDEC de Perú, en el INDEC de Chile, en el INDEC de Estados Unidos, obviamente, que son los precios promedios que se relevan. Eso entró Moreno en el 2008, como la lechuga le daba 2,50 pesos en la planillita del INDEC y en el mercado estaba a 8, porque tomaba los acuerdos de precio, borró la lista de precios y no lo publicaron más. Y Kicillof no lo está haciendo y está favoreciendo a las empresas. No saben los consumidores si están comprando caro o barato respecto al promedio de mercado. José Donati, gracias por venir. Bueno, a usted les da la inflación oficial en la ciudad en lo que va de este año 36%. En el acumulado de enero-noviembre 36,1%. Exactamente. Y con el cierre del año, lo que decías vos, estamos estimando que vamos a cerrar en el orden del 38%. 38% de inflación. De todo el 2014. Lo mismo hay una desaceleración porque hasta ahora les venía dando 40% la inflación. Claro, si vos mirás la serie mensual vas a ver que arrancamos el año con un 4,8%, se fue reduciendo a niveles del 3 en el primer semestre, y en el segundo semestre arrancamos por encima del 2 y ahora los últimos 2 meses nos dio por debajo del 2%. Sí, de hecho la medición de noviembre es la más baja de todo 2014. Igualmente, este año es una inflación entonces del 38%. Sí, eso va a ser. Si los asalariados cerraron 30%, perdieron 8 puntos, por lo menos los jubilados, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires perdieron 8 puntos frente a la inflación. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo relevan? ¿Es como dice Kicillof, que tienen poquitos encuestadores y demás? ¿O nosotros le pagamos a la Dirección de Estadística de la ciudad, los que contribuyen en la ciudad de Buenos Aires, y sacan todos los días encuestadores a relevar presión? No, relevamos en las 15 comunas. Sí. 628 bienes y servicios que componen la canasta del IPC, que es lo que seguimos en el tiempo. Y para que tengas noción, nos regalamos 63.000 precios por mes en total. 63.000 precios por mes. Por mes. No los 400 de precio cuidado. Ahí hay un tema. Si el encuestador, en una de las variedades que sigue, encuentra un precio cuidado, lo toma. Pero si lo encuentra, digamos. Después lo mete en el promedio del resto de los productos que se miden. Digamos, puede ser que en algún caso ese 23,52 del pan. Puede ser que en ese 23,52 promedio vos tengas un 18, uno de los precios sea 18, que es el precio cuidado. Porque y otros puedan ser 27, como está el kilo de pan en muchos lugares. Y ahí tenés el promedio de toda la ciudad. El barrio más caro, el barrio más baratos, es un promedio general. Bueno, ¿qué se sospecha? ¿Que el INDEC está tomando el relevamiento de los precios cuidados? Mira, para poder tener esta discusión con base cierta, sería útil que el INDEC publicara los precios medios que releva en la ciudad de Buenos Aires. Al no hacerlo, entramos en terreno de supuestos, y el supuesto es ese, que probablemente le estén dando mayor preponderancia o peso a los precios cuidados sobre los precios corrientes que no son cuidados, y por eso quizás el índice les esté dando más bajo. Es decir, que publiquen estos precios, digamos, cuánto está el kilo de pan, cuánto está la docena de factura. Esos son los precios promedio que habría que publicar. Hay dos cosas que están disponibles pero no publicadas todavía. El IPC Nacional Urbano es una composición de 6 canastas. 6 canastas regionales. Una de las posibilidades es que publiquen las canastas, que la información está pero no está publicada todavía, y después dentro de cada canasta tienen que publicar los precios medios de la región. Entonces nosotros ahí miraríamos los precios medios de la región metropolitana para poder compararlo, claro, con lo que mide el INDEC. Y discutir sobre una base certera, si no son suposiciones. Y después ver los precios promedio que está relevando el INDEC, no sé, del kilo de asado, y ver cuánto le da a ustedes para ver si efectivamente hay diferencia. Como el INDEC oculta esa información, eso es lo grave. No se puede comparar. Sandra González, gracias por venir. Bueno, a ver, vos viste estos precios, 23 pesos el kilo de pan, 40 la docena de facturas, 69 el kilo de asado. ¿Más o menos son los precios hoy de mercado? Son los precios de mercado. ¿Los reales? Sí, son los precios reales. En algunos casos, acá como estaba diciendo el señor, obviamente ellos hacen las 15 comunas, hay diferente precio por barrio. Esto cambia considerablemente en algunos barrios, porque nos vamos a encontrar que el kilo de factura en algunos lugares esté 50, 51, lo mismo el kilo de pan y lo mismo cualquier otro producto. Pero la realidad es que hay que relevar, como se hace, 63.000 productos. A ver, la canasta de alimentos no son 300 productos de precios cuidados.
Lo que consume a diario toda la gente son infinidad de productos. Yo no me canso de decir, como vos decías, hoy el jubilado, ¿de qué se nutre? De canasta de alimentos y de medicamentos. Hoy es el más golpeado. Porque la realidad es que... Son los precios que más aumentaron. A ver, Sandra, a ver la otra placa donde podemos ver otros precios para que podamos comparar, ¿no? Por ejemplo, el kilo de manzana, 17,68. Es lo que está midiendo la ciudad de Buenos Aires. La lechuga, 16, 17 pesos el kilo. La papa, 10 pesos el kilo. El tomate redondo, 16,50. Bueno, esos son los precios de mercado. Los reales, los que está midiendo el organismo oficial de la ciudad. Los que están al lado son los precios cuidados, que por ahí se encuentran o no. Es decir, entre 20 y 40% más barato. Tal cual. Tal cual. ¿Ustedes ven más o menos esas diferencias de precios? Sí, esa diferencia, pero no todos hay precios cuidados. Entonces, hay cosas que la gente tiene que comprar y que no tiene precio cuidado, ni siquiera tiene para comparar. Entonces, tal cual como decís vos, no tenemos un parámetro de precios. La gente hoy hace de todo. Mira el tema de qué día tiene descuento con la tarjeta, qué día tiene el 2x1, qué día le conviene más, porque realmente el golpe que tiene en el bolsillo es muy grande y obviamente que todos sabemos que el consumo está bajando. El consumo baja porque la gente no le está alcanzando la plata. Bueno, cuando los precios están por arriba de los salarios, el consumo baja. Es una cuestión elemental. Se pierde poder adquisitivo y el consumo baja. A ver, ¿por qué yo digo que es interesante esto que está publicando la Ciudad de Buenos Aires? Primero, porque no tiene la historia de truchada del INDEC. Es decir, vamos a ver, si Macri llega a la presidencia, vamos a ver si empieza a truchar. Por ahora no trucharon. Y en segundo lugar, porque estos datos de 38% de inflación en la ciudad son contraproducentes con la política salarial que tiene Macri. Macri dio aumento en la ciudad por debajo de ese número. Y creo que está dando un anticipo en enero de este año de 2.000 pesos a los empleos públicos, pero también los empleos públicos de la ciudad se han quedado rezagados frente a la inflación. Entonces ahí está el té de la verdad, digamos. Es decir, estás mostrando algo que aún te perjudica porque estás reconociendo que la realidad va con los precios por delante de los salarios. A ver, ustedes también midieron el desempleo, y el desempleo les da en la ciudad más alto de lo que mide el INDEC. Sí, nos dio una tasa del 8,6%, ahí te cuento un poquito la historia. Sí. Nosotros, la ciudad era usuaria de los datos de la EPH, sí, para la medición de empleo y desempleo. La EPH tiene una muestra de aproximadamente 700 hogares, lo cual permite tener datos de la ciudad de forma total. Y nosotros creíamos que era de utilidad saber cómo se movían las tasas de empleo y desempleo en el norte, centro y sur, para lo cual diseñamos un operativo con una muestra mayor para tener justamente indicadores por zona. En el camino nos encontramos que cuando hicimos la medición del tercer trimestre, que fue la primera que hicimos, nos dio un desempleo del 8,6%, siendo que el INDEC había publicado... En la ciudad 5,5, es decir, 3 puntos más alto el INDEC. Y atención, porque si el mismo desvío se mantiene a nivel nacional, el desempleo no es 7 y pico como publica el INDEC, sino es 10%. Exacto. Entonces hay que ver si se está truchando también la estadística de ocupación y desocupación. Ahí puede haber un tamaño de muestra. Nuestra muestra, al ser más amplia, también tiene presencia en la zona de villas, donde uno por lógica entiende que el desempleo es mayor y quizá el peso de la villa en el total haga que la tasa sea mayor también. A ver, gracias Donati. Una última, Sandra González. Hoy se conoció el corte, el apagón de Claro, ¿no?, la empresa de telefonía celular. Me dicen que hay un fiscal que está por presentar una denuncia por interrupción de servicio. 9 horas. Ya está en este momento, se quedaron después de horas en tribunales haciendo la posibilidad de esta presentación. Esto después de que el gobierno arregló con la empresa de telefonía de celular, el 4G, le pusieron 260 millones de dólares que necesitaba el gobierno y les entregó todo. Les entregó todo a estas empresas que hoy no le pueden dar el servicio a la gente, que hoy mismo se está votando en diputados, la ley de telecomunicaciones. La verdad, un desastre absoluto y que realmente hoy ha perjudicado a millones y millones de personas esta empresa que, bueno, obviamente que tendrá que resarcir a todos los consumidores, ¿no? Ya llega, gracias a los dos, ya llega a Plan M Beatriz Arlo, va a estar en un ratito Beatriz Arlo, muy querida por el kirchnerismo, va a estar hablando un poquito de las perspectivas, de lo que se viene este año 2015. Luis Juez, gracias por venir. Un gusto, ¿cómo están? ¿Qué pasó este cambio de la CIDE? Acá tenemos el esquema, ¿no? Descabezó hoy Cristina la CIDE, falta un año de gobierno. Hombres que hace 11 años que conocen los Kirchner, que conocen todos los secretos del poder. Cristina los echó por la ventana
y se queda con el doctor Parrilli en la Secretaría de Inteligencia y con Milani, ¿no? ¿Qué significa esto? En primer lugar, lo que hay que definir es que Cristina responsabiliza a la CIDE de la ofensiva judicial. Sí. Ella está convencida que esta bravuconada judicial y esta azorada por parte de los funcionarios judiciales que hoy se animan cuando antes no, es producto de que la CIDE no está actuando como debería actuar. En cualquier mentalidad represiva, para decirle que un organismo del Estado tiene que amedrentar a los funcionarios judiciales para que no actúen. Es decir, lo que supone, sospecha Cristina, es que la CIDE no está tirando el video del juez tal en tal prostíbulo, o no está tirando el de tal fiscal en tal cabaret. Eso es un poco, de la vuelta de la democracia a la fecha, nunca ningún general tuvo tanto poder como tiene hoy Milani. Esto, con los espías civiles, un planteo, una interna. Ella cree que la interna que tiene la CIDE con Milani no la ha podido conducir ni Paco Larcher ni Escazuriaga, no la han podido manejar, no la han podido controlar. Por eso va a mandar una persona de su absoluta confianza, más allá de ellos, porque esto después la permanencia en el tiempo ha hecho que han perdido el control. Milani tiene hoy un nivel de injerencia absoluto. Si Milani pudiera estar al frente de la CIDE, el hombre de Milani, ¿no? Quiero decir para que quede absolutamente claro. El jefe del ejército. Acaba de adquirir un poder monstruoso Milani, y bueno, la idea es tratar de llegar a fin de año, el año que viene, con un mayor nivel de control, con mayor nivel de información, con una información más fidedigna. Ahora, somos todos conscientes de claro que la CIDE no puede hacer ni investigaciones políticas, ni estudio de mercado. También somos conscientes que este gobierno, el más nacional y popular y el más progresista de los últimos 30 años, dicho por el propio gobierno, resulta que mantuvo una estructura fascista de investigación, prostibularia, horrible, propia de la dictadura militar, quiero decirlo, porque la misma de la época de Menem. Pero está bien, pero digo, este gobierno venía a cambiar supuestamente, entre otras cosas, a este botonaje horrible que lo único que hace es trabajar con carpetazo. Hoy lo acompañaba Miguel Bonazo en una conferencia de prensa que él hacía puntualmente a partir de que denunciaba a Estiuso sobre la red prostibularia que armó la CIDE para tener enganchados jueces, fiscales, políticos, empresarios. Por ahí iban a algún prostíbulo, se querían dar un gusto tomando una copita. Recuerda el caso de Yarride, el tema después aparecían filmados y en la CIDE tenían esa documentación para presionar a los jueces. La idea, solamente eso justifica cómo un tipo puede estar del 74 como Achuso, que además se le ha puesto un ministro como Belli, ¿entendés? Le hizo perder el juicio. El señor secreto, el agente secreto. Bueno, el responsable de ordenar las pinchaduras de teléfono cuando tiene, obviamente, una orden judicial. Él maneja una repartición así que se llama OJ, en el término que el organismo de intervención judicial. Por supuesto, poder, pero ¿cuál es el poder? Que es un mecanismo de inteligencia, debería prevenir cómo va a venir el ataque Lambia, por qué se va a suceder, qué pasa en la triple frontera, qué problema tenemos, dónde están lavando dinero los narcotraficantes, qué pasa en el Delta, qué propiedades están adquiriendo, cómo está la frontera norte. Digo, bueno, los tipos están fundamentalmente investigando periodistas, políticos. Esta es la tarea histórica de la CIDE, lamentablemente así funciona y por eso la Argentina tiene la poca seriedad en materia de inteligencia. Pero bueno, Milani ha ganado un lugar protagónico. Milani, que fue muy elogiado esta semana por Barreiro, rata inmunda que está a punto de comerse una condena a reclusión perpetua. El represor. Claro, que dijo que pobre Milani lo persiguen como él. Que es tan inocente como él, porque en definitiva Milani no podía saber lo que le pasaba al soldado Ledo, ni mucho menos. Digo, este es el jefe del ejército que puso la presidenta, que hoy con este movimiento que ha hecho la CIDE, te voy a dar un dato. Es cierto lo que vos dijiste, un dato interesante, está bien planteado comunicacionalmente. Más poder que Parrilli va a tener el segundo de la CIDE. El segundo, el número de la CIDE. Mena. Bueno, vamos a decir pecado y no el pecador. Hoy me decía un senador muy importante del kirchnerismo que cuando se quejaba Vudú de la última reunión en la que lo pararon... En la placa 7 lo tenés al señor Mena, al doctor Mena. Me decía un tipo muy informado que Vudú se quejaba el otro día ante la presidenta y ante algunos amigos de la presidenta, porque aparentemente no puede hablar con la presidenta, de que no le da bola, que la presidenta sale a defenderlo públicamente al ministro de Justicia, a Lagui, de él ni hace referencia. Entonces, mirá qué dato. Dice, pero vos sos tonto, dice que le dijo este senador muy importante. ¿Vos viste a quién te paró en la conferencia de prensa de la presidenta? Te lo pararon como un florero, cada vez lo van corriendo más de la escena, pero como tienen miedo que se caiga del palco, lo tienen ahí. Te lo puso a Mena. Te lo puso a Mena al lado tuyo, antes que el tipo asuma, antes que se anuncie la modificación en la CIDE, para que tomen nota fiscales y jueces que el tipo que está al lado tuyo es el segundo de la CIDE y el que va a tener vinculación con la justicia federal. Que ha sido hasta ahora un operador judicial, es decir, va por el gobierno, por el Ministerio de Justicia para charlar con los jueces. Claro, le va a contar cómo está el expediente, qué prueba hay, qué necesitan. En vez de coadyuvar a la Administración de Justicia y la búsqueda de justicia independiente, también le hacen saber, su señoría sabe que tenemos tal expediente, tal cosa. Diego, una para Luis Juez y ya vamos con Beatriz Arlo.
Sí, ¿qué cree que habría que hacer con la CIDE para que se convierta en una nosotros lo venimos planteando hace rato. de la democracia? Hay que intervenirlo, es un resabio de la dictadura militar. Un Estado que no tiene política de conflicto, no. ¿Para qué necesitamos servicio de inteligencia? Sinceramente, o tengamos servicio de inteligencia en serio. Pero no esta banda de tipos que se reciclan, que lo único que hacen es perseguir opositores. Yo he sido objeto de una a mí me comí una operación de la CIDE, que si no fuera la verdad, que si no fuera por esas cuestiones, porque tengo un hermano que como no lo ascendieron al general, se está yendo y tuve la posibilidad de intervenir, de llegar a... Yo pude descubrir cómo me instalaron una cama, parecía que yo tenía 5 millones de dólares en la Gran Caimán, soy crocante. Una señora que por la calle iba, hace una denuncia judicial, se mueve el mecanismo. Ramón Aide Sánchez, 84 años de edad, encuentra un papel en la calle que dice que yo tengo 5 cuentas de banco en la Gran Caimán, se la lleva a Servini y Servini se la da a Bonadío. ¿Y a dónde va como Bonadío me dijo que se tranquilo en su momento. momento. ¿Usted es senador? No. Sí. No, mi honor no tiene que ver con los fueros. Maestro, vamos a fondo. Pero me tuve que gastar fortuna, poner abogado, ir a la Gran Caimán, traer un informe del Departamento de Estado americano. Esto era así. ¿Por qué? Porque en aquel momento arremetíamos contra Jaime, electroingeniería. Ahora, senador, ¿a dónde va la mano de obra desocupada? Porque usted dice que hay que cerrarla, la CIDE. Quedan 10.000 personas. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros en la mano de obra desocupada? No, pero se lo pregunto como un dirigente de la democracia. ¿Qué se hace con esa gente? Porque es fácil decir se cierra. Pero ¿de cuándo nosotros, el Estado, de cuándo los decentes tenemos que preocuparnos por la indemnización? Ahora que indemnizarlo como se indemniza a cualquier trabajador del Estado que queda sin laburo. A ver, una última. Pero digo, porque con este criterio hace 30 años que no tocamos nada. No, para mí hay que tocarlo. Con este criterio cualquier tipo de... ¿Qué se hace con esa gente después? El Senado, yo he intentado, llevo 5 años como senador, he intentado a los gritos ser parte de la comisión bicameral que tiene seguimiento sobre los mecanismos de inteligencia. Imposible, prohibitivo. ¿Cuántas reuniones hubo? Nunca se juntaron. Entonces el Parlamento no los controla, el Estado no los controla, los gobiernos le tienen miedo, los jueces le tienen la pera. Entonces estamos en manos de una banda de tipos que hacen que se le ocurre manejarte conforme a... Eso es complicado, en un Estado democrático eso no puede existir. Una última breve. Cristina, claramente desconfía de mucha gente y va por los que más confían en este último año de gobierno para preservar el poder. La pregunta es, ¿Cristina va a ser candidata? Hoy se dio media sanción al Parlasur. ¿La ve a Cristina con ganas de volver a jugar electoralmente? Yo creo que esa es una maniobra. El kirchnerismo va a intentar armar un gran lema y Cristina es una generadora de lema importante que puede tirar la boleta y a partir de allí se puede sentar. Yo te voy a reiterar el concepto para terminar el año. El kirchnerismo va a ir por los diputados y los senadores. La Liga de Gobernadores, que van a armar muchos gobernadores para respaldarlo a Scioli, el compromiso de Scioli es entregarle diputados y senadores al gobierno kirchnerista. El kirchnerismo quiere terminar en el Parlamento el año que viene entre un 25 y un 30% de senadores y diputados para blindarla. Cuando algunos hablan de intentaron el blindaje judicial con el Consejo de la Magistratura, que fracasó por la inconstitucionalidad, intentaron con reposo, concretamente 25% o 30% de legisladores nacionales en el Parlamento Nacional es un pedazo de gente importante que te garantiza tranquilidad para no tener que venir cada 15 días del calafate a Comodoro Pi. O sea, ahí va a ir la apuesta. Para que tengamos... Porque Cristina es ella o nadie más. O sea, cuando vos tenés 8 candidatos no tenés ninguno. ¿Está claro? La presidenta no va a dar la vida para que Scioli sea presidente, pero la verdad no le interesa. Lo cierto es que no van a intentar no tener problemas. Intentaron la vía judicial y han descubierto que lo mejor y la mejor forma de blindarse es tener una buena tropa en el Parlamento Nacional. Senador Luis Juez, gracias por haber estado esta noche. Feliz Navidad, señor. Gracias, igualmente. Ya está en nuestros estudios Beatriz Sarlo, una de las intelectuales más respetadas y también más ácidas en sus críticas con la presidenta de la Nación. Vamos a hablar con ella, pero mirá antes este informe. Cristina atada a la cadena nacional a partir de ahora. Cristina Fernández de Kirchner está decidida a encarar el último año de su mandato con la cadena nacional como aliada de hierro. La presidenta utilizó la cadena para anunciar el plan dental Argentina Sonríe y avisó que a partir de ahora repetirá fragmentos de sus discursos en horario central. Lo que queremos es que la gente tome conocimiento de las cosas que hemos anunciado hoy. Y la única manera que tenemos de hacerlo, nos gustaría poder contar con los noticieros, con los medios de comunicación, pero ya sabemos, sacan si digo alguna palabra altisonante o si digo algo y el resto no sale nada. En su debut con la nueva modalidad, Cristina aprovechó para saludar a los hinchas de Racing por el campeonato que lograron el domingo. Quiero felicitar a todos los hinchas de Racing Club de Avellaneda
por el campeonato. Esto va por cadena, porque si no San se acabó no me lo va a perdonar nunca. La decisión de Cristina contradice incluso las normas que redactó el propio kirchnerismo. En el artículo 75 de la Ley de Medios, el gobierno establece que el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer de la cadena únicamente en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional. Y cada vez más bajo vienen, se dieron cuenta, ¿no? No será como la historia esa de Relatos Salvajes con Pasternak, la primera, ¿no? Ya veo que viene uno y ¡pum! Pero no, ¿la vieron? Está buena. Tampoco lavo los platos, pero los lavaba con cierto. Me acuerdo del envase, no sé cómo se lava el cierto, pero era uno naranjita, medio panzoncito abajo, ¿sigue el mismo? Bueno, y el magistral sigue el mismo, el amarillo con las letras negras así. Bueno, distintos colores, bueno, señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor intendente de Tigre, señor secretario general de ESMATA, señores concesionarios, la gente, ¿cómo era esa así? Me trajeron el fantoche mini porque me dijo el dueño que no me quiere ver gorda, entonces me dijo que me trajo el mini porque el triple, yo no sé si fue un piropo o una indirecta. La nueva manera de difusión no hace más que dar una vuelta de tuerca a una vieja costumbre del oficialismo. Con el nuevo esquema, Cristina llegará hasta el último minuto de su mandato con un mensaje diario transmitido en cadena. ¿Adoptará el próximo gobierno la modalidad del kirchnerismo para transmitir los actos de gobierno y las humoradas del presidente de turno? Bien, ya estamos con Beatriz Arlo. Gracias por venir, Beatriz. ¿Qué tal? Lo prometió y cumplió, Beatriz. Sí. Gracias por venir. A ver, varios temas para hablar con Beatriz Arlo. En primer lugar, Cristina, ¿a qué está jugando, digamos? Ahora busca controlar la CIDE, porque desconfiado de los funcionarios que estaban a cargo. ¿Está apostando simplemente a preservar el poder en este año o vos crees que puede hacer algún intento por quedarse de alguna manera? Quedarse en el sentido de prolongar su presidencia, creo que está completamente, no se puede ni siquiera pasar por la cabeza de nadie eso. Creo que un político cualquiera, digamos, no Cristina Kirchner, cualquier político podría oscilar de cuál va a ser su camino de aquí en más. Los mejores políticos pueden oscilar, digamos, Angela Merkel, para poner la contrafigura de Cristina Kirchner, una persona que ha manejado Alemania con sus ideas liberales de mercado, con coaliciones, de una manera extremadamente eficaz. Angela Merkel desde hace un año está diciendo que se retira de ser primer ministra alemana, canciller, o que queda. Es decir, ha oscilado. Un político después de 10 años de poder puede hacer esas oscilaciones. O sea, Cristina Kirchner puede retirarse por completo y dedicarse, digamos, a esa especie de mundo aspiracional para el cual tiene plata. Cristina Kirchner es una figura de lo que se llama aspiracional, una figura de marquera, de cierto tipo de moda, de cierto tipo de lenguaje, discurso. Puede dedicarse a ese mundo. Yo creo que no lo va a hacer, yo creo que hay algo muy profundo en ella también que está anclado en la política. No sé si tiene instrumentos para quedarse en la política. Digo, la Cámpora es el partido justicialista, no lo es. Perón estuvo 18 años fuera de la Argentina y hubo partidos, sindicatos, organizaciones que mantuvieron eso andando. La Cámpora no es el partido justicialista. También que van a tener muchos cargos en el aparato del Estado y en lugares muy estratégicos, en Cancillería y en otros lugares estratégicos. Pero no sé si eso es suficiente para garantizar que Cristina sea la que desde ahí dirige ideológicamente. En principio porque no creo que tenga dotes para dirigir ideológicamente. Ahora, acá hay dos interpretaciones. Bueno, Cristina, lo que dicen la oposición, ¿no? Está en cualquiera, está preocupada más que nada en la defensiva de los expedientes judiciales con los jueces. Y otros que dicen, bueno, está bien, está con los problemas judiciales y demás, pero está conservando el poder, que en la Argentina no es poco, es decir, terminar un mandato y tratar de conservar el poder cuando tenés la carrera por la sucesión abierta en la oposición y en el oficialismo. Hoy Scioli hizo un discurso en el Luna Park, en el cual directamente dijo, lo mejor está por venir. Y ya está en carrera, cuando la presidenta hace 3 días trató de marcarle la cancha diciéndole que un proyecto político no es un color.
digamos, pegándole a Scioli. Entonces, ¿cómo la ves a Cristina? ¿Perdió el rumbo o está haciendo la de manual para tratar de, bueno, de sobrellevar el último año de gobierno? Eso le pasaría a cualquiera, no a una persona que está encausada, que puede llegar a estar encausada por lavado de dinero o por llenar hoteles truchamente para lavar dinero. Eso le pasaría a cualquiera en el último año de mandato. Hoy se está definiendo en Estados Unidos si Hillary Clinton empieza su carrera, si va a ser la gran candidata demócrata o no lo va a ser, qué pasa con Biden, el vicepresidente, si va a aspirar a una competencia con Hillary. Eso le pasa a cualquier presidente. No creo que sea no creo que sea mucho más dramática la situación de Cristina. Yo diría, desenfoquemos de Cristina. ¿Vos hoy la política crees que no pasa ya por Cristina? Yo pienso que pasan cosas bastante más graves que Cristina, y la verdad... A ver. Bueno, una es el desmembramiento del Partido Radical. Este país vivió un siglo con un sistema bipartidario que, si los golpes de Estado no hubieran interrumpido, era un sistema bipartidario que tenía una cierta complementación. Tenía un partido populista, plebeyo, democrático como el peronismo, y tenía un partido republicano democrático con muchos elementos populistas como el radical, es decir, que incluso por momentos podían entenderse, como sucedió con Alfonsín y Cafiero en un determinado momento. Vos estás hablando de un contrapeso del peronismo, acá se perdió el balance. El partido se está destruyendo porque en el mismo momento, y casi te diría en la misma provincia, dicen que Macri sería un buen presidente y Massa también sería un buen presidente, y los gobernadores o candidatos a gobernadores o quienes nunca han podido ganar una elección de gobernador se sienten con derecho a ganarla aliando con fulano o con mengano. Ese partido está en un proceso de fractura, es como si le hubiera pasado un camión por encima y tuviera todos los huesos quebrados. Yo sé que este no es un tema interesante, en este mismo momento la gente está cambiando de canal, pero el radicalismo no es un tema interesante. Pero no garpa el radicalismo. El radicalismo no seduce. No garpa, salvo el momento de Alfonsín, que le ganó por primera vez. Pero perdió la mística y la confianza de la gente que puede gobernar. Pero hoy la idea es que sin el peronismo no puedes gobernar, un poco la opinión mayoritaria en las encuestas. Hay que recordar los 18 paros generales que le hizo Baldini a Alfonsín cuando Alfonsín tenía el gobierno y lo había ganado con el 50% de los votos. Pero yo creo que eso es muy importante lo que está pasando, que no garpe o que no interesa, indica en qué está el espíritu público en Argentina, en qué está pensando la gente. Y ahí voy ahora. La gente no está pensando en Cristina. Ya no está pensando en Cristina. No, pero tampoco creo que pensara el año que viene, el año pasado, ni en los meses anteriores. La Argentina, hasta que una crisis no toque las capas medias, que son las que crean opinión pública, la gente no está pensando en la política. ¿Qué pasó con la última movilización? Los que se movilizaron hace 2 años... Con las cacerolas. Con las cacerolas, ¿qué pasó? Nadie. 100 personas en una esquina, 50 personas en otra. Hay un estado de desmovilización política. No hay esfera pública en la Argentina. Entonces, esto es lo que está pasando, esto es lo que a mí me interesa fundamentalmente. A ver, te voy a hacer una tanda muy cortita, 1 minuto, pero te voy a preguntar para la vuelta, vamos a poner un poquito bajo la lupa a Scioli, a Massa, a Macri, a Cos y a Wiener, a ver cómo se perfilan en la carrera del 2015, que es lo que ya está jugando. Y te voy a preguntar también algo que no sé si tendrá la respuesta, si confías en que alguien pueda terminar con la corrupción de la última década, ¿no? Algunos de los que están proponiendo algún recambio político. Tanda, 1 minuto y volvemos con Beatriz Arlo, no te vayas. Varonil viste a Maxi Montenegro, Avenida Corrientes 2238 y Avenida de Mayo 790, Ciudad de Buenos Aires. La diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Acoiti Rivadavia, Centro Comercial de Caballito. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Si buscas calidad y diseño, lo mejor está en Suéteres Canetti, fábrica y venta por mayor, ideal para negocios multimarca. Entra en www.canetti.com.ar. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país.
Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Digestión lenta, intolerancia a las grasas, excesos en comidas y bebidas. Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Seguimos con Beatriz Arlo. Ahora vamos a hacer una especie de semáforo de los candidatos para que Beatriz nos defina qué hay para adelante. Vamos a poner en la lupa, por ejemplo, a Daniel Scioli. No sé, no te pido que le pongas en el semáforo el rojo, el amarillo o el verde, pero ¿qué representa y qué te despierta o qué reflexión te merece Scioli? Yo creo que de los candidatos, pero eso también se podría decir de Randazzo, si es candidato se podría decir de Aníbal Fernández, pero que Scioli lo ha demostrado en este tiempo. Scioli es un justicialista, un PJ, un pejotista, diría Carrió. Conoce perfectamente esa trama, ha jugado al fútbol en la finca La Calva, La Ñata o La Renga, sí, no sé cómo se llama, ha jugado al fútbol con todos ellos, conoce a los sindicalistas, ha visto cómo ha construido poder Kirchner, ha aprendido ahí, ha visto cómo construyó poder Menem, dado que Scioli fue menemista, vio cómo construyó poder Duhalde. Bueno, ese tipo de dirigente, no digamos que me interpela mi corazón, ni ideológico, ni nada, no, por supuesto, que se entienda, pero es un PJ, es un PJ. Es muy difícil ser un dirigente, el dirigente máximo, el armador del PJ, como va a terminar siendo Scioli. No sé si le irá bien o mal. Pero puede ser lo que muchos creen, que para cerrar el ciclo del kirchnerismo hace falta justamente alguien que desde el propio peronismo diga soy el nuevo líder y atrás van todos los que hoy están con el kirchnerismo y antes estuvieron con el menemismo. Yo no sé si Scioli tiene, no voy a decir capacidad, tiene inclinación a ser el nuevo líder o a ser un presidente de la República, que es otra cosa. Digamos, ser un presidente con liderazgo es un tipo de político. Alfonsín, por ejemplo, no de la Rúa. Aunque hubiera terminado bien su presidencia de la Rúa, no iba a ser un presidente con liderazgo que marcaba una etapa. A ver, rapidito, Massa, en el mismo semáforo. ¿Qué te sugiere Massa? Un hombre muy ambicioso, que quizás haya encontrado su techo, que le falta tiempo, es decir, la construcción territorial es importante, le falta tiempo, está recorriendo el país buscando intendentes que quieran su apoyo y gobernadores y candidatos a gobernadores que quieran su apoyo, y sigue como un demagogo, así lo caracterizó yo cuando empezó, sigue como un demagogo lo que le dicen sus equipos de encuestas, que es la opinión pública. Sube seguridad a seguridad. Si sube un cachito de inflación, a inflación junto con seguridad. Si sube desempleo, hagamos una triple, desempleo más inflación más inseguridad. Es decir, sigue exactamente lo que las encuestas de opinión pública dicen que es lo que le preocupa a la gente. Sus soluciones por ahora son meramente retóricas. Yo no dudo que hay en su equipo economistas como Labaña y el equipo que tiene Labaña que puedan darle soluciones que no sean retóricas, dado que Labaña se las dio a Duhalde y a Kirchner, pero por el momento eso es lo que conocemos. ¿Y Macri? Bueno, Macri, si yo tuviera que juzgarlo... En una época eras muy dura con Macri, muy dura. Pensabas que estaba haciendo palotes de la política, ¿no? Posiblemente siga siendo dura porque su gestión en Buenos Aires me parece sumamente insuficiente. El otro día estaba mirando la construcción de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires. Es bajísimo. No llegan a 1.600 en el último periodo. Bajísimo.
yo agarro una torre de Caputo, de las que construye Irsa o Elstein o quien sea, meto a todos los que van adentro de las 1.600 de vivienda y ahí tengo el programa de vivienda de Macri. Las excepciones al código son excepciones al código en el sentido más capitalista que quiero decir, como no son ni en Francia ni en Alemania. Cuando en Francia y en Alemania se toma un terreno público y se hace una excepción al código, se exige la cesión del 30 al 40 de ese terreno para función social. Las excepciones al código son la que quiere lograr ahora en Caballito, por ejemplo, son excepciones al código del más crudo capitalismo concentrado. ¿Ahora lo ves con pasta para ser el presidente? Digo, manejando un país, teniendo un armado político como ha tenido el kirchnerismo en los últimos tiempos. No lo sé, él habla de equipo, nunca habla de partido. Ahora fundaron un partido después de 8 años, ayer fundaron un partido. Habla de equipo, quizás esté muy a tono, en vez de hablar de partido habla de equipo, cuando necesita una convención de partido de nombre presidente, la hace después de 8 años de gobierno, quizás esté muy a tono con los tiempos. Su frase desgraciada de la semana pasada, hay que terminar el curro con los derechos humanos, esa es una frase que marca que es alguien que está fuera de lo que fue, digamos, la problemática argentina de los últimos 30 años. Porque, aunque yo piense que se han producido enormes arbitrariedades en ese campo, alguien con sensibilidad política nunca une en la misma frase curro y derechos humanos. Eso marca que no tiene sensibilidad política, por lo menos para una zona de esta sociedad. Ahora, le gusta mucho a la zona aspiracional de esta sociedad. Uno podría decir a la zona para la cual el shopping es espacio público. Digo Yerú. Sí, ¿cómo interpreta el mensaje de Francisco, el Papa Francisco para Argentina? En todo este tiempo, pero a partir de la entrevista de La Nación, sobre todo, donde él dice, bueno, hay que tener cuidado con una ruptura del sistema democrático, por un lado, y no voy a recibir más políticos en el año electoral. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el mensaje que está? Lo segundo, porque se cansó, ¿no? Sí, debe tener un rancho en el Vaticano lleno de camisetas, o sea que se debe haber cansado. Sin hacerle asco a nada. Sin hacerle asco a nada, y tiene ahora, en fin, tiene que es buena la idea de que las reparta como regalos, digamos. O sea, lo segundo es que se cansó de recibir políticos, futbolistas, etcétera. Y se haber cansado. Recibió sobre todo también mucho al oficialismo, esa fue como la novedad. Al pleno de la Cámpora, al comité central de la Cámpora. Pero bueno, no hay nadie, Cristina se lo enchufó a Duhalde al principio, etcétera, o sea que bueno, dejemos eso. Lo primero es que cuando él dice hay que evitar cualquier ruptura institucional, suscribe la tesis conspirativa del gobierno. Yo siento mucho que sea el Papa de quien esté diciendo esto, pero también siento mucho que el Papa esté hablando tan directamente de la política argentina. Siento mucho también eso. Siempre recuerdo cuando Wojtyła, el Papa polaco, se metió en la política polaca y casi yo podría decir que cambió el contenido ideológico del movimiento sindical polaco, que se convirtió en un movimiento progresivamente de derecha. Wojtyła debe haber sido un gran papa en un montón de cosas, pero lo que se había combinado en el movimiento sindical polaco, que era una izquierda pensante, nueva, de nuevo tipo, más el sindicalismo, eso se arruinó. Entonces yo diría que los papas mejor que asuman la idea de que son representantes de Dios en este mundo, porque eso es lo que dicen que son, ¿no? Creo, más o menos. Sí, la otra pregunta tiene que ver un poco atado a lo del radicalismo con Elisa Carrió. ¿Cómo interpretás vos la ruptura de Carrió con UNEN? Si ella está leyendo que el radicalismo aburre, no garpa en la sociedad y por eso hace... Y termina con Macri. Termina con Macri. Si está leyendo bien, está leyendo mal. ¿Cómo interpretás lo que hace Carrió? Yo creo que Carrió es una tipa muy inteligente y sabe que sin un aparato político ni Macri, ni Massa, ni nadie puede ganar una elección. Por eso ella quiso meter a UNEN, es decir, al radicalismo que tiene un aparato político y en parte al socialismo que tiene un aparato político muy respetable en Santa Fe y en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, quiso meter a eso todo junto. Ella tiene la hipótesis, como yo le he dicho algunas veces y temo repetirme, ella tiene la hipótesis de que estamos en una situación de crisis final. Es decir, que para sacarla a Cristina hay que hacer cualquier cosa, no un golpe de Estado, pero cualquier cosa en términos electorales. Los que acuerdan con esa hipótesis
hacen, bueno, pueden decir que venga el radicalismo, que venga lo que sea. Los que no acordamos con esa hipótesis, los que simplemente pensamos que a Cristina, primero que se va sola, segundo que va a venir el PJ a gobernar y no pensamos que ella sea la catástrofe atómica. No es lo que yo personalmente deseo, creo que no he votado nunca en mi vida al PJ, no, nunca lo voté, pero en las elecciones famosas del 73 yo era marxista-leninista, o sea, votaba en blanco. No es lo que yo deseo que venga el PJ, pero digo, bueno, es lo que se vota. Es mejor que aliarse con Macri. A mí un frente sin principios y sin haber contado quién tiene el poder no me gusta. Cuando Merkel hace la alianza con la socialdemocracia, el sistema parlamentario en Alemania, primero van elecciones, se cuentan los porotos, cuánto tiene Merkel, cuánto tiene la socialdemocracia, cuánto tienen los verdes. Sobre la base de quién ganó, no de quién tiene la cara más bonita o la familia más simpaticona, sobre la base de quién ganó en las elecciones, se establece cuáles ministerios le corresponden y qué programa se arma. Beatriz, estoy casi sin tiempo, pero te había dejado picando la pregunta esa. ¿Crees que alguien de los que están hoy en carrera pueden atacar el tema de la corrupción como una cuestión estructural? La hubo en el menemismo, volvió a pasar lo mismo durante el kirchnerismo. ¿O es una forma parte de la política argentina? Vos sabés que la hipótesis es que si no es para atrás, no va a servir de nada. Todos los que se paren y juramenten que de aquí en adelante vamos a estar todos limpios, no sirve de nada. Es decir, que hay que investigar. Hay que investigar para atrás y hay que investigar hasta donde llegue el cuchillo. Si no, no va a servir de nada. Tiene que ser absolutamente ejemplarizador. No puede ser que Vudú sea nuestra María Julia. En fin, todo el mundo quiere ver preso a Vudú, incluso con batallón militante y la marcha de Rolando cantando en los mismos actos. Pero no puede ser que Vudú sea María Julia, o Micheli sea María Julia. Es decir, el único, el expiatorio. Es decir, hay que ir para atrás y hasta donde sea, porque lo que se está investigando es un método de acumulación de capital y de riqueza. Eso es lo que se va a estar investigando, no simplemente corrupción en el Estado. Se está investigando que a través del el Estado es la forma de acumulación de capital de un sector de la burguesía argentina. Eso hay que investigarlo. Beatriz Arlo, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Gracias a ustedes. Muy feliz Navidad y Año Nuevo. Ojalá. Tanda cortita, ya está llegando Alfredo Leuco al aire de Canal 26 y nos despedimos. El Malbec preferido en el mundo. 10 años número 1, exportando Malbec argentino. Álamos, 10 años número 1. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Digestión lenta, intolerancia a las grasas, excesos en comidas y bebidas. Palatrovil lo resuelve. ¿Sabe por qué? Porque Palatrovil actúa donde tiene que actuar. Palatrovil actúa en el hígado. Palatrovil actúa en la vesícula. Pregúntele a su farmacéutico. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Comió mucho, le cayó pesado. Consejo de amigo, Palatrovil lo resuelve. Internet de alta velocidad. 10, 20, 40 y hasta 100 megas. Sí, escuchaste bien, 100 megas. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Nosotros nos encontramos
De nuevo mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Plan M. Quédense con Le Doy Mi Palabra. Chao, pásenla bien.